Hola, ¿qué tal? Me gustaría hacer un vídeo sobre mis 10 novelas favoritas escritas por mujeres y bueno, pretendo hacer que este vídeo pues sea ameno y por lo tanto no se alargue demasiado porque yo creo que así, bueno, puedo igual captar mejor vuestra atención y bueno, simplemente espero que este vídeo os invite a leer alguno de estos libros si no los habéis leído ya, y estoy completamente segura de que si habéis leído alguno de estos libros seguramente os ha gustado. Que conste que el orden es aleatorio, el orden del que voy a hablar, el orden de los libros de los que voy a hablar es aleatorio porque todos me parecen igual de buenos y como son temáticas diferentes, pues sería absurdo pues hacer un orden en función de su calidad o de lo que me han gustado, porque como digo, todos me han gustado, pero las temáticas son diferentes. Así que el hecho de que empiece a hablar de un libro en particular y termine por otro, no quiere decir que el primero me haya gustado más o menos que el último, sino que simplemente he seguido este orden como podría haber seguido cualquier otro, ¿no? Del primer libro que quiero hablar es de un libro que es de Joan Lindsay, que es Picnic at Hanging Rock. Me parece una novela brillante, no solo por cierto, que también hay una película de este libro de 1975. Me parece una película brillante, digo, una novela brillante, no solo por lo bien que está escrito, o sea, la prosa, la narrativa, la fluidez de las palabras, la musicalidad es muy buena, tiene un estilo muy bueno. Y además el contenido es muy interesante. Os voy a explicar brevemente de qué va, sin hablaros del final, evidentemente, para que entendáis por qué es tan adictivo este libro, porque no solo es bueno en lo que se refiere a la narrativa, sino que es posible que os enganche prácticamente desde un principio, desde el primer capítulo, incluso desde las primeras páginas. Picnic at Hanging Rock es una novela que está ambientada en Australia en el año 1900. Un día de fiesta, un grupo de chicas que están en un colegio interno, en un colegio, como os imaginaréis, muy elitista, aprovechan para hacer un picnic en un lugar muy bucólico llamado Hanging Rock. Todo va bien, pero a partir de una hora empiezan a pasar cosas muy raras. En primer lugar, hay que también tener en cuenta que una chica se ha quedado castigada en el internado y no ha podido acompañar a las demás, pero empiezan a pasar un montón de cosas que aparentemente no tienen ninguna explicación lógica. Por ejemplo, todos los relojes de todas las chicas y las profesoras se paran a las 12 en punto. Luego, 3 chicas entran en una cueva sabiendo lo peligroso que eso es o puede llegar a ser, pero parece que es como que hay una fuerza que las impulsa a entrar a esa cueva y que no se pueden como resistir a esa fuerza porque entran de una manera automática, sin voluntad, como si de algún modo no estuviesen sonámbulas y no fuesen muy conscientes de lo que estaban haciendo ni del peligro que entraña entrar a investigar a una cueva desconocida y en la que, bueno, pues probablemente pueda pasar algo peligroso para ellas, ¿no? Y otra chica, pues aparece la chica que estaba... Bueno, no voy a contar más porque aunque contara este último detalle, hablando de cosas raras que ocurren, de misterios que ocurren, no sería destripar el final ni muchísimo menos. Pero bueno, me gustaría que si no habéis leído este libro, que no sé por qué no es más famoso de lo que es, porque como digo, está muy bien escrito, me gustaría que si no lo habéis leído lo leyerais del principio y estoy completamente segura que desde el principio os va a interesar y a llamar mucho la atención. Y va a ser de ese tipo de libros que no vayáis a poder dejar de leer hasta que acabe porque los misterios son tan interesantes que seguramente no querráis dejar de leerlo hasta enteraros o hasta saber qué es lo que ha pasado y por qué está pasando y por qué pasa lo que pasa y pasó lo que pasó. Respecto de las chicas, sale una de la cueva y no se acuerda absolutamente de nada de lo que pasó, ni puede decir qué ha pasado con sus compañeras,
Y luego hay otra serie de misterios que, como os digo, no os voy a contar porque sería ya hablaros de más, y me gustaría que leyerais vosotros el libro y le dierais a la historia la interpretación que vosotros y vosotras quisierais, porque realmente hay mucha gente que se ha preguntado cuál es, por qué el final es el que es y no otro. Y bueno, hay varias teorías, pero en cuanto leáis el libro y si queréis veáis la película, pues seguramente podréis llegar a vuestras propias conclusiones, y si no, pues compartirlas con otras personas que hayan leído este libro. Bueno, el segundo, no voy a extenderme mucho sobre Silvia Plath y la ventana de cristal, porque la campana de cristal, perdón, porque tengo un libro exclusivamente hablando de esta novela. O sea, un vídeo que diga, tengo un vídeo hablando exclusivamente de esta novela. Básicamente es una crítica a lo que implicaba ser mujer en los años 50 en Estados Unidos. Esther, que es la, digamos, la protagonista de la novela y el alter ego de Silvia Plath, es una mujer que tiene muchas inquietudes, que quiere viajar, que quiere escribir, que quiere comerse el mundo, pero vive en una sociedad en la que a las mujeres se les hacía sentir terriblemente culpables si no, en un momento dado de su vida, no lo dejaban todo para ser madres y esposas. Entonces, aunque en los años 50, 60, que es en la década en la que está ambientada esta novela, las mujeres, por poder, bueno, sobre todo si eran de familia bien posicionada, podían estudiar, ir a la universidad, existía todavía un machismo brutal a nivel social, y muchas mujeres, a la mayoría de las mujeres se las hacía sentir culpables si en un momento dado pues no se casaban, no formaban una familia, y eso hacía que de algún modo pues se sintiesen mal, e incluso llegasen a pues tomar decisiones, digamos, muy radicales para huir de ese mundo tan opresivo y tan machista, al que ni siquiera sabían poner nombre, ni siquiera sabían poner nombre a lo que le pasaban, y como muchas mujeres acababan en clínicas psicológicas pensando que su depresión no venía del hecho de vivir en una sociedad muy machista que no les dejaba desarrollarse como ellas querían, sino de ser unas egoístas, porque esta sociedad machista patriarcal les hacía sentir que no iban a ser válidas a ojos de la sociedad si no cumplían el papel de madre y esposa. Y eso hacía que muchas que querían seguir con su carrera, seguir trabajando, se las hiciera sentir, no a nivel legal, pero a ese nivel social, terriblemente culpable, porque aunque la ley diga que todos somos iguales, si la sociedad hasta cierto punto, y ya os imaginaréis en los años 40, 50 de Estados Unidos, si la sociedad hasta cierto punto seguía siendo machista, esto haría o hacía que muchísimas mujeres se sintieran terriblemente egoístas si no cumplían el papel que supuestamente la sociedad, la familia, la religión esperaba de ellas, que era quedarse en casa y tener hijos, mientras los hombres sí que podían seguir trabajando, teniendo vida social, divirtiéndose y viajando. Y esta es una crítica en la que el alter ego de Silvia Plath narra cómo se siente. Por cierto, ganó un premio Pulitzer esta novela, lamentablemente a título póstumo, porque Silvia Plath, que vivía esta opresión en la vida real y encima se casó con un hombre que la maltrataba y la engañaba, acabó quitándose la vida. El siguiente libro de Sor Juana Inés de la Cruz, libro escrito en el siglo XVII, ni más ni menos, se llama Contra la ignorancia de las mujeres. Y ya en este momento Sor Juana Inés de la Cruz se daba cuenta de lo importante que era que no solo los hombres accedieran a una educación, en ese caso ni siquiera todos los hombres, sino los hombres bien posicionados, vamos a decir, sino lo importante que era recibir una buena educación tanto hombres como mujeres, en una época donde las mujeres solo tenían dos alternativas, que era o casarse o hacerse monjas, no tenían prácticamente más alternativas para sobrevivir. Escribe cosas como que la total negación que ella tenía al matrimonio era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respeto cedieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencias de mi genio,
que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Es decir, lo que viene a decir es que en aquella época, si una mujer quería estudiar, básicamente lo único que podía hacer era ser monja, ¿no? Mientras los hombres podían acceder, o algunos por lo menos podían acceder a la cultura sin tener o sin que nadie les obligara a casarse o a tener hijos, y aún así podían seguir trabajando y mantener parte de su tiempo libre para seguir formándose, si era eso lo que querían, las mujeres solo podían o casarse y tener hijos, que en aquella época pues no había prácticamente métodos anticonceptivos, bueno, sin el prácticamente que yo supiera no había métodos anticonceptivos, o meterse a monja. Y como Sor Juana Inés de la Cruz era una mujer con muchas inquietudes culturales, descubrió que prácticamente, esto no quiere decir que no tuviera fe, pero descubrió que prácticamente lo único que podía hacer para seguir adquiriendo cultura y educación era ser monja. Y dice también que no solo ella, sino que las mujeres, aunque no decidieran ser religiosas, aunque no decidieran acabar siendo monjas o viviendo en un convento, tenían que tener derecho no solo a ser alfabetizadas, que es lo mínimo, es decir, aprender a leer y a escribir, sino que tienen que desarrollar un pensamiento crítico, porque de nada te sirve saber leer y escribir si a través de la lógica, la filosofía, la ciencia, la retórica no adquieres los mecanismos para saber interpretar aquello que lees o aquello que te hacen creer o aquello que te cuentas, ¿no? No solo hace falta saber leer y escribir, sino también desarrollar un pensamiento crítico que te ayude a ver el mundo a tu manera y de la manera más coherente posible según tu propio criterio. Y además recomiendo este libro, no solo porque me parece un libro feminista para el propio siglo XVII, o sea, estamos hablando de 1700, no es un libro que luche por la cultura de las mujeres de hace 70 años o incluso 100 o 200 años, sino del siglo XVII, y el siglo XVII en realidad es 1600, no, 1700 no. Este libro se escribió entre 1600 y 1700, no sé en qué año exactamente, pero realmente imaginaos hace 4 siglos, hace 5 siglos a una mujer defendiendo que las mujeres no solo tenían derecho a ser alfabetizadas, sino a aprender todos los conocimientos como ciencia, retórica, filosofía y todo aquello que les permitiese defenderse a nivel cultural y social por sí mismas. Bueno, este libro lo leí este año, bueno, el año pasado en realidad, a Han Kang le dieron el Premio Nobel de Literatura y por lo visto su novela más famosa es La vegetariana, pero yo por ahora solo leí La clase de griego. Me gustó mucho, quiero ser breve, esta novela porque, primero, está muy bien escrita, tiene un estilo absolutamente brillante, su estilo es brillante y además la historia te cautiva desde el principio. Es una historia que no te deja indiferente, tiene unos personajes que acaban conociéndose, coincidiendo en el tiempo y arrastran pues unos traumas y unas historias que les han afectado mucho a nivel personal por razones completamente distintas, pero sus personajes no son planos ni previsibles, ni la trama lo es, sino que son personajes con una profundidad psicológica, vital, muy interesante para el lector. Así que yo sinceramente no puedo recomendar La vegetariana porque no lo leí, pero si está escrito por Han Kang me imagino que será también una novela muy buena, pero la clase de griego a mí me gustó mucho. Sigamos con, bueno, Taylor Caldwell, La columna de hierro. Yo este libro lo leí hace muchos años y reconozco que es un poco denso porque es la vida de Cicerón desde antes que él naciera, o sea, desde que su madre estaba embarazada, hasta que murió. Entonces reconozco que es un poco denso, pero Taylor Caldwell, que es su escritora, tiene un estilo brillante y está muy bien escrito. Entonces os lo recomiendo básicamente porque, aparte de la cultura tan enorme que adquieres leyendo esta novela, está muy bien escrita. Y además, pues te habla de personajes históricos que convivieron con Cicerón, convivieron hasta el punto de que eran amigos o enemigos
pero eran personajes históricos muy interesantes en ese tiempo, pues como Julio César o como Catilina. Y bueno, para quien no lo sepa, Cicerón está considerado como el mejor orador de la historia. Y bueno, aquí tenemos Persépolis de Marjane Satrapi, que ganó el año pasado el premio Princesa de Asturias. Realmente Marjane Satrapi, aparte de escribir muy bien, Persépolis es una novela gráfica y bueno, cuenta desde el punto de vista de una niña pequeña lo que fue la Revolución Islámica y cómo esa niña, que era como una pequeña heroína porque se enfrentaba sin miedo, también por la propia ingenuidad de los años, que tenía 10 años cuando tuvo lugar la religión islámica, pues a una revolución que a ella le parecía injusta, como ella se veía obligada a llevar hijab cuando ya no quería, como ella veía como los derechos de sus compañeras y los suyos propios se iban limitando y a ella le parecía injusto, su viaje a Europa, su vuelta a Irán. Lo escribe todo de una manera muy interesante y nos cuenta esa época de la historia que para ella y para tantísimas mujeres fue muy, muy cruel, de una manera muy amena. Actualmente Marjane Satrapi creo que vive en Francia y este libro lo escribió estando ya en el extranjero. A mí sinceramente me parece un libro que está muy bien escrito, bueno, novela gráfica, que está muy bien escrito y que os recomiendo. Además hay frases que realmente son para enmarcar, ¿no? Porque ella, los padres la llevaron a un internado a Europa porque siempre se estaba metiendo en líos y tenía miedo que la detuviesen, y la abuela, que siempre le daba buenos consejos, pues antes de que se marchara a un internado, no me acuerdo si era en París o en Alemania, le dio un consejo que realmente es absolutamente... que es un consejo que todos y todas deberíamos oír y memorizar. Lo estoy buscando porque lo tenía aquí señalado, pero ahora mismo no lo encuentro. A ver, era el consejo que le dio la abuela antes de irse a vivir a Europa. Le decía, vaya, ¿dónde lo tengo? La abuela de Marjane le decía que si alguien la criticaba o si alguien la insultaba, estaba haciendo apología de su propia ignorancia y de su propia inseguridad, y que esas personas no merecían ni un momento de atención, sino que lo único que merecían era lástima, ¿no? Que no perdiera la dignidad porque una persona la insultara o la hiciera sentir inferior, porque esas personas lo único que buscan es la atención y sentirse mejor consigo mismas, ¿no? No recuerdo ahora exactamente en dónde estaba esa frase, pero es una frase que yo tengo en mi Instagram y que me parece que todos deberíamos oír. Sin recordar cómo era la frase literalmente, Marjane, a la que su padre, su madre, su abuela la llamaban Margie, le dijo: Margie, si alguien te insulta, si alguien se comporta mal, si alguien necesita hacerte sentir mal para sentirse mejor consigo mismo, esa persona está dando muestras de su debilidad, de su inseguridad. No les hagas caso, no pierdas tu dignidad. Este fue el consejo que le dio antes de irse a vivir a Europa. Realmente, la campana de cristal, que diga, no, ese es de Silvia Plath, viva Silvia Plath, pero estamos hablando de Marjane Satrapi, viva Marjane Satrapi, Persépolis. Es una novela gráfica brillante. También leí Bordados, que es una novela gráfica muy buena, también de Marjane Satrapi, pero aunque escribió otras novelas gráficas, creo que la mayoría de lo que escribió son novelas gráficas, os tengo que decir que Persépolis para mí es la mejor y creo que es una novela que todo el mundo debería leer. Y bueno, los otros libros, que son 3 que voy a recomendar, no los tengo aquí físicamente, pero os voy a hablar de ellos. El primero es Senatus Populusque Romanum, de Mary Beard, que también ganó el premio Princesa de Asturias, que no es una novela, sino que es un estudio o una novela histórica, vamos a decir, ¿no? O un ensayo, un estudio sobre, pues, Roma, ¿no? Desde la fundación de Roma hasta la caída del Imperio Romano. Y ese libro te da una muchísima cultura,
porque es toda la historia de Roma, como digo, desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano, y adquieres muchísima cultura leyendo ese libro, en este caso de la historia de Roma, y está escrito de una forma muy amena. Uno podría pensar que un libro que aglutina toda la historia de Roma desde que se fundó hasta que cayó el Imperio Romano, que son varios siglos, podría ser muy monótono, muy aburrido, pero es un libro que es muy ameno y que cuenta detalles muy amenos, historias muy amenas y se centra en los personajes más importantes contando anécdotas que hacen que esta lectura no se te haga aburrida ni muchísimo menos. De hecho, yo es el libro que tendrá unas 400, 500 páginas, lo leí en muy pocos días y la verdad es que me resultó muy interesante y, como digo, es un libro que te hace adquirir rápidamente muchísima cultura. Y me quedan dos. Uno es, tenemos que hablar de Kevin, que seguramente habéis oído hablar de él, que es de unos padres que tienen un hijo psicópata, pero la historia es más trascendente, no es simplemente unos padres que por mala suerte tienen un hijo que nace sin empatía, no. Este libro, que es descrito por algunas personas como una especie de anticonceptivo, nos hace reflexionar sobre la sociedad actual, sobre cómo muchas personas, en este caso lo tuvo una familia, un padre y una madre, una familia también puede ser dos padres o dos madres, quiero decir que en este caso la mujer se quedó embarazada no porque realmente tuviera el deseo de ser madre, sino porque sentía que era el momento de hacerlo. Es decir, tanto ella como su pareja llegaron a la conclusión de que tenían que ser padres, no porque realmente fuera ese su deseo, sino porque de algún modo se sentían condicionados por la sociedad. Y aunque eran dos personas independientes, con trabajo, y a los que les gustaba vivir la vida de manera independiente, es decir, sin responsabilidades, llegó la mujer a una edad en la que creyó que tenía que ser madre, no porque, vuelvo a repetir, nadie se lo impusiese, ni porque se hubiera quedado embarazada sin preverlo y aún así quisiera seguir adelante con su embarazo, sino por presión social. Y entonces este libro es una crítica, desde mi punto de vista, a cómo en esta sociedad, pese a que tenemos supuestamente todas las libertades, muchas veces tomamos decisiones no porque nosotros queramos, sino porque de algún modo estamos coaccionados, ya sea por la sociedad, ya sea por nuestra familia, ya sea por la presión que de algún modo sentimos, aunque no sea una presión directa contra nosotros, de algún modo algunas familias por nacer algunas personas por tener una determinada familia o por vivir en una determinada sociedad o por sentirse egoísta por motivos ajenos a sus propias vivencias o lo que hayan podido hacer o no hacer en su vida, sientan que llega un momento en el que tienen que dar determinados pasos. Y entonces, en este caso, la madre de Kevin se queda embarazada, los dos deciden tener un hijo mucho más por presión social que por la verdadera voluntad de ambos. Y yo creo que todo lo que pasa a partir de entonces es un reflejo de que determinadas decisiones, hoy en día que tenemos libertad para tomarlas, deberíamos vivirlas de forma totalmente consciente y actuar conforme a nuestra voluntad y sin dejarnos presionar por el exterior ni por lo que se supone que tenemos o no tenemos que hacer. Y además, esta novela está muy bien escrita, tanto el personaje del padre como de la madre como el de Kevin están muy bien escritos, es una novela tremendamente realista para lo bueno y para lo malo, que es la mayoría, y aunque yo no estoy muy conforme con el final, que no os lo voy a decir si no habéis leído esta novela, de la que también hay película, como de Persépolis y muchas otras novelas que he recomendado, creo que el personaje de Kevin y todo lo que pasa es una crítica a todo lo que puede pasar cuando nosotros hacemos las cosas mecánicamente y dejándonos llevar y sin anteponer nuestra propia personalidad y por lo tanto obviando cuál es nuestra verdadera naturaleza y lo que nosotros queremos realmente. Y por último os voy a hablar de un libro que se llama Heridas Abiertas. La escritora se llama... no me acuerdo ahora cómo se llama la escritora de Heridas Abiertas. La escritora de Heridas Abiertas es la misma escritora, Gillian Flynn se llama, Gillian Flynn. Es la misma escritora que la de la novela
Perdida, que por cierto se hizo una película también de Perdida, y hay una serie en HBO de Heridas Abiertas. Este libro, que también está muy bien escrito, tiene personajes muy bien desarrollados, es un thriller que tiene lugar cuando una mujer que es periodista, vuelve al pueblo donde nació y donde siguen viviendo sus padres, porque se dan una serie de crímenes que le hacen que se remuevan muchas cosas dentro de ella por lo que le sucedió cuando era pequeña, que le dejó traumatizada. Están muy bien desarrollados los personajes, tanto el del padre como el el del padrastro, como el de la madre, como el de la hermana, como el de ella misma, los periodistas. Son realmente, esta escritora, Gillian Flynn, es realmente brillante. Lo bien desarrollados que están los personajes llama la atención, y es otra novela que, como digo, capta tu interés desde el primer minuto y quieres saber en todo momento qué va a pasar, porque no te deja indiferente en absoluto. Y yo, la verdad, no me esperaba para nada al final. Es un thriller muy bueno, hay muchos giros. En un momento dado dudas de todos y de todas las personas que aparecen reflejadas en esa novela, y el final yo no me lo esperaba para nada, igual que el final de Picnic a Hunting Rock, igual que el final de Perdida y de muchos otros thrillers escritos por mujeres que parece que tienen menos valor, pero no. O sea, a mí Gillian Flynn me parece una escritora brillante. Me gustó mucho Perdida, me gustó mucho Heridas Abiertas, y creo que especialmente Heridas Abiertas tiene un final que yo no me esperaba para nada y que está muy relacionado con, bueno, no voy a decir con qué está relacionado porque entonces ya os destriparía un poco el final, pero realmente los personajes, como de todas las novelas de las que os hablé hasta ahora, están muy bien desarrollados, tienen mucho mundo interior, son muy complejos, no son personas planas, ni historias predecibles, ni finales que todos nos pudiéramos esperar, sino que retrata la naturaleza humana tal y como es, para lo bueno y para lo malo, y creo que esto es lo valioso no solo de Gillian Flynn, de la novela Heridas Abiertas, sino de todas las escritoras de las que os hablé hasta ahora. Así que, si habéis leído algún libro de estas escritoras, me gustaría que me lo comentarais, si estáis de acuerdo con lo que yo he dicho o no, y si no, bueno, pues me gustaría que leyerais alguno de estos libros y me dierais vuestra opinión. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.